Esta historia inicia con el príncipe Kyle gritando en medio de una fiesta que anulaba su compromiso con Scarlett porque él había decidido que se casaría con Terenesa, lo que alegraba a todos en la sala y los felicitaban. Incluso Terenesa prometía ser la mejor esposa y esta gentileza la recalcaba Kyle al compararla con Scarlett, quien al contrario solo era una mujer muy aburrida con la que llevaba 17 años comprometidos, pero Scarlett le recordaba que ellos estaban comprometidos desde antes de nacer porque sus familias habían firmado aquel trato y sabía que era algo que él no podría anular solo por gusto, pero Kyle estaba confiado porque sabía que ella había cometido muchos crímenes por culpa de sus celos hacia Terenesa, ya que la torturaba diariamente en la academia. Incluso la chica fingía tristeza, pero Scarlett confiesa que esa era la primera vez que había visto a aquella mujer. Esto ofendía a Kyle porque creía que la estaba menospreciando por su estatus, pero Scarlett solo mantenía una expresión sombría mientras que Kyle pensaba que había ganado. Incluso quería aprovechar el momento para mencionar otras fechorías más, pero Scarlett ya se había cansado de escuchar y decide aceptar la disolución de su compromiso. Pero al darse por ganador, Kyle comenzaba a menospreciar a Scarlett, pero al escuchar que la llamaban villana, ella decide que entonces debería hacerlo, así que pide un último favor, comenzando a acercarse porque Terenesa pidió que él la escuchara, pero esa petición tenía un poquitico de ira acumulada. Ya valieron madres. Pero sin darle tiempo al príncipe de responder, ella lanzaba su golpe. Momento después, ella explicaba el motivo por el cual actuó de esa manera, ya que esos dos idiotas le habían enfurecido, pero para comprender bien el porqué, hay que viajar al pasado, ya que ella normalmente recurría a los golpes y llegó a enviar a varios nobles al hospital, pero ella siempre actuaba de esa manera por una razón justa. Pero Leonard, su hermano, le recordaba que lo único que él vio la última vez era a ella sonriendo llena de sangre. También le recordaba que en la próxima fiesta ella debutaría como una dama, así que debería empezar a comportarse como tal. Llegado aquel día, el príncipe Kyle se le acercó siendo muy grosero, porque ante su respuesta él solo la insultaba, además de que le avisa que ella se convertiría en su ayudante. Pero estas palabras enojaron a Scarlett, pues ese fue el día en que conoció al idiota de Kyle, pero ella intentaba contener su ira sin importar que él siempre la hostigara constantemente, e incluso ella intentó buscar ayuda con su padre, quien solo le dio la espalda porque no podía hacer nada con ese compromiso. Y de este modo pasaron los años y al cumplir los 15 ella entró a la Academia Real, donde era muy famosa por su excelencia e incluso la llamaban la Rosa de Hielo. Pero el idiota de Kyle seguía humillándola en público. Menos mal, para esta época ella ya controlaba mejor su ira, ya que sin importar qué le hiciera, a ella no le daba importancia, porque incluso se metía a su salón exigiendo ridiculeces, y cuando algunos intentaban ayudar, él les recordaba que era el príncipe y nadie podría decirle nada. Pero más tarde solo le hacía reclamos a Scarlett como todo un niño mimado, pues estaba malhumorado por esto, pero él no lo soportaba más y para asegurarse que no se siguiera burlando de él, le cortaría el cabello. Y aunque ella intentaba detenerlo mencionando a su padre, él sabía que su familia no podría hacer nada porque ellos solo eran perros fieles del rey, y mientras él no cancele el compromiso nadie más podría hacerlo, pues ella viviría toda su vida como su esclava, y esto ya estaba colmando la paciencia de Scarlett. Pero alguien logra interrumpir el momento, siendo el príncipe Julius. Siendo el príncipe Julius quien bajaba de un árbol al reconocer a su tonto hermano, recordándole que por esa actitud fue que lo degradaron a clase normal, y tenía mucha razón con ese comentario. Pero se dirige hacia Scarlett y le pide disculpas por la actitud de su hermano, pero ella solo ocultaba sus manos empuñadas y no le daba importancia, porque él siempre hacía lo mismo, y esto no le gustaba mucho a Julius, porque hasta donde él sabía solo le hacía algunas bromas, pero no tenía idea de que se la pasara amenazándola con dagas. Pero Kyle trataba de echarle la culpa a ella porque según él, ella nunca lo había respetado, pero le pide a su guardia que se llevara a Julius de allí, algo que el chico negaba, porque él no podía levantar la mano contra la sangre real, y esto enfurecía al chico y se marchaba del lugar. Mientras que Scarlett le agradecía a Julius por su ayuda, pero él ya sabía que si no hubiera intervenido, a Kyle le habría ido un poco mal. Ella le preguntaba qué hacía él en aquel árbol y él le dice estas palabras, pero Scarlett comenzaba a resumir que en aquel reino habían dos príncipes, Julius, quien iba a ser el futuro rey, pero como él no toleraba la injusticia, muchos nobles se sintieron amenazados y por eso intentaron que Kyle tomara el mando. Gracias a esto, hay dos facciones en la academia que se pelean constantemente por sus ideales.
sociales, pero a ella no le interesaba meterse en ese lío. Sin embargo, el príncipe Julius ahora había encontrado un motivo por el cual mantenerse en clase, mirando fijamente a Scarlett durante varios segundos, notando cómo la expresión de la chica cambiaba un poco. Al siguiente día salieron los resultados del examen de habilidades, donde Julius quedó en primer lugar, Scarlett en segundo, lo que la dejaba perpleja, pues ella siempre había sido la primera y eso era algo increíble porque ella nunca había podido sacar más de 99 puntos, pero él había sacado 100 puntos en todos los exámenes. Pero el puntaje de Scarlett se debía a que los entrenadores no les gustaba su postura ni su uso de magia, siendo un claro ejemplo de que ellos tienen preferencias, pero le enojaba que Julius hubiera conseguido lo que ella nunca ha podido. Pero justo este aparece y ella de inmediato cambiaba su actitud recalcando su buen puntaje, pero su respuesta la enfurecía rompiendo una pared. Pero eso sí, eso fue en su cuarto, aunque ella sabía que le había declarado la guerra, de modo que ahora tenía que esforzarse más, logrando en los próximos exámenes recuperar su puesto, algo que la tranquilizaba. Pero Julius aparecía felicitando su logro porque él sabía que se lo merecía, pues verla entrenar todos los días dio sus frutos y estos elogios hacía creer a los demás que ellos tenían algún tipo de relación. Pero sus amigas arruinaban su felicidad porque todos habían escuchado que Julius hizo mal este examen a propósito para dejarla ganar. Mami, esa no era la expresión de una dama, pero ella sabía que no podía volver a caer en las provocaciones de él, comenzando a ignorarlo cada vez que le intentaba hablarle. Pero en la tarde no pudo evitarlo y le pregunta por qué siempre estaba cerca de ella. Pero aunque él lo intenta evitar, ella ya sabía que era a propósito, y esto divertía a Julius porque era divertido ver cómo la Rosa de Hielo hacía tantas muecas, y él sabía que ella se esforzaba en mantener una cara neutral, pero desde que la vio por primera vez, él sabe que ella refleja todo lo que piensa en su rostro, incluso logra adivinar lo que ella estaba pensando de él. 考えているかわかりますか? 腹黒王子め、さっさとどっかに消え失せなさい。だろ? Efectivamente, se mamó. Cosa que la preocupaba porque no sabía que hacía muecas, porque ha tratado de mantener su rostro calmado desde que conoció a Kyle. De camino a casa charlaban un poco mientras que Scarlett recordaba que hace unos días Kyle le había amenazado pensando en que tal vez Julius estaba molestándola con la intención de alejarla de él. Pero al verlo, él vuelve a mencionar sus muecas. Además, halagaba su cabello, pues él no permitiría que nadie le pusiera un dedo a su hermoso pelo plateado, y mucho menos por las estupideces de un tonto, y esto ponía un poco nerviosa a Scarlett. Pero el tipo se mandaba alta frase. Sí, ¿qué más podía esperar? Pero el tipo hablaba de esto como si fuera normal, porque incluso tenía un cuaderno sobre ella, ya que dejarla ir sería como disparar un tesoro, soltándose alta pregunta, garantizándole que él la trataría mejor. Pero Scarlett rechaza su oferta, y de ese modo fue que su ira y estrés se habían acumulado a niveles insospechados, y empezaba a soñar todos los días con querer darle un puñetazo a ambos príncipes. Y ahora estaba liberando su ira acumulada, y todo gracias a Terenesa, quien activó la chispa, y ese golpe fue suavecito, le dio un leve roce. Eso tuvo que doler. Pero esto deja muy aliviada a Scarlett, quien incluso amenazaba al príncipe y luego empezaba a caminar pensando que todos los allí presentes eran parte de la facción de Kyle, los cuales había tolerado solo porque era la prometida de él. Pero ahora que ya su compromiso fue anulado, sabe que debe desahogarse, y eso enojaba a todos y pedían ayuda a los guardias. Pero ella solo usaba su magia para ponerlos a dormir y luego se dirigía hacia los demás y empezaba la carnicería. Incluso los nobles ofrecían a sus hijas y esposas a cambio de protección, también ofrecían a esclavas como recompensa, pero esto delataba un crimen en el mismo salón real. Pero el tipo, para salvarse de su juicio, le echaba la culpa a Kyle. De ese modo todos comienzan a ofrecer esclavos como recompensa para que los protejan. Pero las palabras de Scarlett retumbaban con verdad, pero era el momento perfecto para ella moler a golpes a ese montón de basura. Un hermoso baile, unos pasos perfectamente coreografiados. Ese baile le hizo recordar a este tipo que hace un tiempo había escuchado sobre ella, pues era conocida como la Dama Rabiosa. La tipa es una leyenda, y para terminar le pedía a Kyle que baile la última pieza con ella. Ahora sí, a desquitarse de esos años de burlas y abusos, justo cuando Leo intentaba detenerla, pero ella no dejaría de bailar solo por esas palabras, ya que ahora que terminaba su baile, la alegría rebosaba en su rostro.
Después de esa paliza, Scarlett saludaba a su hermano con mucha calma, pero miraba mal a Julius, quien solo se pregunta el por qué ella recurrió a la violencia. Su hermano imaginaba que ella tendría alguna buena razón, así que ella les explica sobre los crímenes que ellos cometieron y en lugar de arrepentimiento solo lo usaron como moneda de cambio. Pero esta era la verdad. ¡Diablos, señorita! Pero Julius estaba feliz de poder conocer su verdadero rostro y solo podía imaginar cómo fue aquel espectáculo, pero lo hacía sonar peor de lo que pareció, mientras que Leo solo pensaba en la reputación de su familia y no sabía cómo podría decírselo a sus padres. Pero mientras Julius trataba de calmarlo, Scarlett comenzaba a perder sus fuerzas y caía al suelo. Ya está. Fue bonito mientras duró. Días después, ella retomaba la conciencia, comprendiendo que había usado mucha energía, pero de inmediato se levantó dando golpes porque una maid intentó atacarla y aquel estruendo asustaba a Leo, quien llegaba de inmediato asustándose por aquella escena. El tipo ya no sabía qué estaba pasando, pero se le acercaba feliz porque el médico no les daba buenas noticias de su recuperación, pero ella se disculpaba porque sabía que había hecho mal, pero ante la pregunta de su hermano se negaba de inmediato y al lugar también llegaba Julius, que le informa que la familia real anuló su compromiso con Kyle y hasta su padre también estuvo de acuerdo debido a todo ese alboroto. Kyle fue desheredado porque aquel día se confirmó las sospechas que tenían sobre su facción e incluso prometieron no darle castigo a ella porque fue de mucha ayuda en la investigación, además de que ella debería mantenerse soltera hasta que todo este asunto se calme, lo que era triste porque hay que posponer su gran día en el que se casaría, pero gracias a eso ella ha obtenido algo muy valioso, ya que su pequeño baile en la fiesta se había convertido en comida para el pueblo, convirtiéndose en la heroína que con solo sus puños envió a prisión a nobles corruptos, y ahora por sus acciones era apodada como la Dama Sangrienta. Esto preocupaba a Leo porque ya la gente había olvidado su anterior apodo y ahora llegaba uno más fuerte. Esto divertía a Julius, pero él también sabía que ahora se venía lo difícil. Incluso el primer ministro que lideraba a esos tontos también debería ser castigado, pues ellos sospechaban desde el principio que alguien estaría controlando aquella red de corrupción, y por eso Julius creó un servicio de inteligencia, agencia a la cual Leo dirigía, y la tipa se manda alta comprensión. ¡Eso es cierto! Pero Julius se excusa con mucha verdad. ¡Es igual de cierto! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Y Julius, usando una campana, hacía pasar a quien es el responsable de descubrir los planes del primer ministro, siendo un espía infiltrado para recuperar información, y es este tipo. Scarlett lo reconoce y el hombre con mucho miedo se disculpa por haberla tratado mal en el pasado, pero ella no le daba importancia, aunque estaba convencida de que él era leal a Kyle, y se notaba que sabía actuar, pero solo decía esas cosas en forma de burla, y era Julius quien propone que ella misma lo castigue por sus actos. Ella sin dudarlo acepta e incluso aquel tipo se lo permite, así que ella le suelta el golpe, pero solo termina dándole un pequeño toque, ya que ella reconoce que él fue de mucha ayuda en varias ocasiones y esta era una de ellas, pero él solo hizo lo correcto como caballero, y Scarlett entonces reconsideraba darle un buen golpe, pero el chico se avergonzaba y aceptaba el resultado, lo que divertía a Julius, y minutos después Scarlett se retira pensando que sus amigas ya deberían saber lo que pasó y sabe que debe explicarles lo que sucedió, pero también se encontraba feliz de su nueva libertad, pero también le intrigaba que justo era el primer ministro el que estaba detrás de todo, lo que significaba que aquella maid fue enviada por ese tipo, así que va en busca de aquella maid para obtener información, pero la chica ya se había escapado y cuando ella abre la puerta era atacada por un gato, el cual ella adiestra fácilmente y le pide que se calme porque las sirvientas no actuaban así, llamándolo Nanaka, pero ella venía a charlar un poco con ella, así que debía decidir si hablar o recibir un par de golpes, pero aquel gato se calma y vuelve a su forma humana, un chico que vuelve a intentar su misión. ¡Rayos! ¡Está desnudo! Algo que solo hacía porque era un esclavo el cual tenía que obedecer las órdenes de su amo, y eso lo había descubierto Scarlett al ver la marca de esclavo en su pecho, así que le promete liberarlo de aquel contrato a cambio de su información, algo que el chico acepta, así que ella lo arroja al suelo y usa su magia para revertir el hechizo, porque sabía que todos los humanos nacían en el mundo bajo la gracia de varios dioses y la mayoría de ellos mueren sin saber qué bendición tenían, pero algunos de los humanos sí lograban percatarse de
de esos dones y ellos eran los únicos capaces de poder usar el poder de los dioses. De esa forma, ella puede eliminar aquella marca, pero lo que había hecho era retroceder el tiempo en su cuerpo hasta el momento antes de obtener aquella marca. Incluso ella sabía que ese poder era el motivo por el cual el rey quería tenerla en su país. Aunque este poder tenía muchas limitaciones, ya que podría morir si lo usaba demasiado, comprendiendo que ella usó una habilidad aquel día y por eso quedó inconsciente. Pero también le pedía al chico que le guardara el secreto de su habilidad, algo que el chico promete porque al ser un hombre bestia nunca olvidaban un favor y son leales a quienes los salvan. Empezando así el interrogatorio, descubriendo que sí había sido el ministro, pero lo hizo por una causa fuera de lugar, pues solo fue porque golpeó a este tonto. Incluso la misión del chico no era solo acabar con ella, porque debía espiar los movimientos del duque, pues el primer ministro era muy cauteloso y tenía espías en las casas de todos los nobles con el fin de conocer sus debilidades y obligarlos a apoyar su causa. Por eso tenía a disposición tantos nobles y esto enojaba a Scarlett, quien tomaba la decisión sin importarle la seguridad. Salía dispuesta a acabar con todos, ya que si le dejaba todo a su hermano y a Julius, ella se perdería la diversión. Teniendo una conclusión muy clara. Eso tiene sentido para mí. Y ante su insistencia, el chico le indica dónde podría encontrarlo y esta tipa sí que estaba obsesionada con los golpes, aunque optan por usarlo a él para poder llegar al traficante porque él era obligado a obedecer y quería vengarse de aquel hombre que los esclavizó, pues también tomó a su familia y a su pueblo y Scarlett comprendía su deseo y aceptaba su ayuda, extendiendo su mano e invitándolo a terminar con todo eso. Él aceptaba y mientras cerraban su trato, Julius se encontraba escuchando todo. Días después, Scarlett era estafada por un niño que le vendió una piedra pasándosela por mitrilo, pero ella no le daba importancia y pregunta que si a Julius allí, pero él solo estaba estudiando a las personas de aquel lugar porque cuando se gradúe y tome el puesto del rey, no podría salir del castillo, así que quiere descubrir todo lo que su pueblo tiene para ofrecer y también quería saber la situación real del reino porque él no planeaba ser un rey de adorno, pues quiere convertir su reino en un buen lugar para todos y por eso quería tener aventuras junto a ellos y descubrir el lado oscuro del reino. Viene pregunta y él es completamente sincero. Tienes toda la maldita razón. Pues los había espiado en aquella charla, pero la situación mejora para Scarlett porque unos tipos intentaban asaltarlos y sabe que ella podría golpearlos, pero Nanaka intenta intermediar en busca de información, pero ellos se negaban a darla porque sería más fácil solo robarlos, pues oyeron aquella situación con el niño, pero esto enfurecía a Scarlett porque aquellos hombres habían golpeado al niño y lo habían robado, pero esta era la vida del bajo mundo. Justo cuando Scarlett rompía aquella piedra, este ruido desconcertaba a los demás, pero decidían empezar, aunque Scarlett fortalece su cuerpo porque quería mostrarles el rico sabor de sus puños. Incluso les cobraba por la lección que les daría y luego usaba su magia y le da un cariñito a este. Luego le endereza las costillas al siguiente y le limpiaba el mentón al otro. Antes de que cayera le enderezaba la columna y después de la terapia Scarlett se sentía mejor, pero los otros dos al verla actuar y su cabello plateado les daba más que información, pues lograron comprender de quién se trataba, ya que era la dama de los puños asesinos y este apodo divertía a Julius, cosa que no le agradaba a ella, así que ponía a dormir al otro tipo. Luego le devolvía la frase al otro y este ojo se parecía al de Goyo. Niéguemelo. Pero ella tenía un punto, aunque el chico empezaba a pedir perdón, pero ella no lo toleraba porque sabía que él nunca había perdonado a los demás. Así que le da un pequeño trato para recordarle lo que pasa cuando le haces daño a los demás. Pero al verse acorralado y a punto de recibir un turbomasaje, el chico les daba información sobre el traficante, creyendo que así le perdonarían, pero ese no era el caso. Yo no me ando con mamadas. Y Julius empezaba a aplaudir su acto, pero ella le cuestionaba el por qué no la ayudó. Pero él sabía que ella no necesitaba ayuda y en cambio le menciona que su rostro demostraba que aún no estaba satisfecha, pues quería más acción, pero seguía tratándola como si fuera entretenimiento para él. Pero le pide que cuando encuentren al hombre, él quiere ser quien se encargue, ya que si Nanako apareciera en ese lugar sería descubierto. Y a Scarlett la conocen todos los nobles, así que sería mejor que él hablara, ya que a diferencia de cierta persona, él prefería el diálogo a la violencia. Más tarde, Julius salía con la dirección
descripción correcta de su objetivo, ella hacía algunas preguntas, pero él hizo lo que mejor sabe hacer, hablar. Porque él sabía que ese hombre vendía información a otros traficantes y eso asustó al hombre contando todo, pero Scarlett sabía que esa parte se la había inventado y puede ver que tiene un gran talento. Pero sabía que le hacía falta tener un poco de consideración, pero dejando eso de lado venía la mejor parte, y al ver fijamente a Nanako, él les dice que ya tenía un plan. Muchísimas gracias. Una vez reunidos con el Lord Satarin, quien tenía un contrato de exportación de esclavos en la capital, les explica que ellos aprovechaban a los esclavos dependiendo de la raza, porque algunos eran muy valiosos, reconociendo a aquel chico bestia que estaba frente a él, porque sabe que es un esclavo y supone que ella quiere más porque justo vino con él, y él estaría encantado de ayudarla porque traer a ese chico ya le dejó una buena impresión. Pero Scarlett, al escuchar la risa de aquel hombre, intenta contenerse preguntando mejor por aquel rumor de la subasta, ya que ella quería asistir. Sin embargo, en esta ocasión le quedaría difícil, ya que el Lord le explica que primero hay que cumplir con unos requisitos, pero Scarlett va directo al grano, aunque aquel hombre le agradece su intención, pero él tenía otros planes. ¿Así de fácil? ¡Igual que tu hermana! Ese sería su boleto de entrada y Scarlett aceptaba emocionada. Minutos después salen alegres de que su plan funcionara, pero Nanaka estaba sorprendido de que ella resolvió todo con el diálogo. Aún así tenían que esperar 3 días a la subasta, y aunque Scarlett sabía que ella podía quitarle la nueva marca que le pusieran, eso no evitaría que él pase por cosas malas. Pero esto no le importaba al chico porque él quería redimirse por intentar hacerle daño, pero también sabía que era probable que querían venderlo, así que no tendrían tiempo de hacerle mucho daño, aunque no puede mantener más de pie por el cansancio, ya que los hombres bestias son más nocturnos, y termina en los brazos de Scarlett, quien lo lleva hasta la posada para descansar, y allí es recibida por Julius, quien se burlaba también de ella. Scarlett evita la charla y salía para tomar aire, aunque Julius decide acompañarla, diciendo que el caminar juntos era solo una coincidencia, pero en cada ocasión terminaba espantando a los que intentaban estafarla y comenzaban a insultarse sutilmente, enfureciendo a Scarlett un tantico. Pero cuando intentaba marcharse, Julius se lo mete en la boca y se disculpa por sus bromas, ofreciéndole darle el resto de la comida si lo perdonaba, algo que ella acepta, y después de comer, Julius le preguntaba: ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, man! Y ella le confiesa que había estado allí muchas veces, pero esta era la primera vez que podía disfrutar de todo y ver la alegría que hay en muchas personas. Pero las palabras de Julius la hacen pensar que tal vez él se unió a la caminata porque quería estar con ella. Sin embargo, Julius comenzaba a hablar sobre su pasado, ya que al ser el príncipe su vida ha sido muy aburrida porque todos lo adulaban sin parar, pero al ver aquella escena de Kael con ella y al preguntarle esto sin tacto, ella le aclaró la situación. ¡Esta perra está loca! Esa mirada le trajo brillo a sus ojos, logrando encontrar algo que sí lo divertía en este país lleno de cosas aburridas, dándole un beso en la mejilla a Scarlett porque él era consciente de que la amaba de una forma diferente. Sin embargo, creo que a ella no la convenció del todo aquella confesión. Al siguiente día vuelven con el Lord para finalizar el trato, así que el hombre pide una demostración para asegurarse que todo esté listo, ya que confía en ella, pero debe ser precavido porque ya han intentado estafarlo en varias ocasiones. Qué irónico que diga aquellas palabras, pero al ver que así decían la verdad, se alegraba porque sabe que ganaría buen dinero con él. Justo cuando un hombre entra pensando que el nuevo esclavo era Scarlett, decepcionándose al saber que no lo era. Scarlett analizaba la situación, pero Donovan se acerca a Nanaka y comenzaba a tratarlo peor que a un animal, pero antes de golpearlo, Scarlett interrumpe ofreciéndole al noble enseñarle modales a su mascotita. Eso lo ofende y sin embargo el noble intenta disuadirla porque ese chico era muy fuerte, pero Donovan afirma que ya era muy tarde y él le haría pagar por su ofensa, pero ni siquiera podía quitarle el látigo de sus manos aunque usara toda su fuerza, así que Scarlett primero se asegura que él no haga parte de la subasta para así poder
darle un buen cariñito, sobándole el estómago para que pueda disfrutar de la luz del sol. Luego se acerca a Naka y usa su magia para curar las heridas. Además le pide que la espere, prometiéndole que ella volvería por él. Al intentar hablar con el noble, este la tranquiliza y le agradece por su gran ayuda, jurándole que ese chico bestia sería tratado de la mejor manera, y comienzan a charlar sobre la subasta. Al volver a la posada, Scarlett reconoce aquel carruaje de donde sale su hermano, y al ver a Julius dentro sabe que él fue el responsable. Al volver al palacio, Julius intenta calmar a Leo informando sobre su investigación, pero el chico estaba furioso porque sus métodos eran peligrosos y no podían darse el lujo de perder al heredero. Pero en el caso de Scarlett, él no quería que su hermana corriera peligro, siendo el único normal en este anime. Quiero que veas esa perra que está allá. La veo. Es una dama. Aún así, siguen con la investigación, donde Godwin es el encargado de llevar a cabo la subasta, así que Scarlett le indica que solo tenían 2 días para prepararse, y esto preocupaba a Leo, pues tenían poco tiempo para preparar muchas cosas, y Julius se intrigaba por la actitud de la chica. De seguro se refería al beso, pero cambia el tema hacia los bocadillos, mientras que Leo continúa los planes para la redada, y esto era lo primero. Scarlett, omae wa ie ni kaite inasai. 嫌でございます。よし。てよ! Su respuesta lo preocupaba y no entendía por qué era tan testaruda, así que ella se lo explicaba amablemente. Una mujer de verdad. Pues logró conocer a muchas personas, algunos de ellos que eran obligados a seguir órdenes, otros vivían en condiciones precarias, también a cierto caballero. Y ella siempre se había preguntado, además de que es inaudito que los nobles cometan crímenes y los dejen pasar por alto, en especial a Godwin, y ella en cambio solo fue criada para ser una princesa y no ha conocido nada del mundo. A pesar de esto, ella está muy segura de algo. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Y lo mejor de todo es que ella, al ser la hija de un duque importante, puede hacer lo que le plazca, y Julius le daba la razón. Pero Leo seguía indignado porque sabía que si ella empezaba a golpear a todos, la reputación de su familia se extinguiría. Aunque Scarlett se burlaba de él porque estaba usando palabras muy divertidas, incluso Julius se le unía. Sin embargo, Leo sabía que la situación era más complicada de lo normal porque sospechaba que Godwin tenía lazos con el Imperio Vanquish. Scarlett nos da un poco de contexto de la situación, la cual era complicada porque se supone que desde el último armisticio habían forjado una relación más amigable, pero ahora Leo les menciona que el primer sospechoso de su lista es alguien importante. Mientras tanto, el primer ministro estaba enojado porque por culpa de Scarlett el bandimio. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. sus planes se estropearon, así que le daba la misión a un nuevo guerrero para que la eliminara, pero al marcharse el ministro se enojaba por la arrogancia de ese soldado. Justo cuando una chica trata de calmarlo y le muestra un obsequio, pero a él no le importaba porque ya tenía un artefacto mágico. Aunque al ver la demostración de poder se asustaba, y aquella chica seguía insistiendo que deberían usarla.